Bueno, vamos a pasar a ver ahora el teorema de Savage. La idea del teorema de Savage es relacionar la complejidad espacial de las máquinas de Turing determinísticas con la complejidad espacial de las máquinas de Turing no determinísticas. Entonces, primero hagamos una observación obvia o fácil. Si un lenguaje A está en la clase Space FDN, es decir, si se puede decidir usando espacio del orden de FDN con una máquina de Turing determinística, entonces A también va a estar en NSpace FDN. Es decir, también se va a poder decidir con una máquina de Turing no determinística en tiempo del orden de FDN, usando espacio, perdón, del orden de FDN. Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, si valdrá la implicación para el otro lado, ¿no? O sea, ¿será cierto que si un lenguaje se puede decidir con una máquina de Turing no determinística usando espacio del orden de FDN, también se puede decidir con una máquina de Turing determinística usando esa misma cantidad de espacio? Bueno, la verdad es que no, pero uno puede obtener un resultado bastante bueno. O sea, donde el espacio que uno requeriría en una máquina de Turing determinística para simular una no determinística sería bastante chico dentro de todo. Eh, entonces lo que uno puede probar es que si f es una función, vamos a poner así, f es una función de n en los reales positivos, tal que f de n es mayor o igual que n. Esta hipótesis es necesaria para demostrar el teorema. Entonces n space f de n está incluido en space f de n al cuadrado. Es decir, si un lenguaje se puede decidir con una máquina de Turing no determinística usando usando espacio, perdón, del orden de Fn, entonces también se va a poder decidir con una máquina de Turing determinística usando espacio del orden de Fn al cuadrado. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que tenemos una máquina de Turing no determinística que con espacio, que usa espacio del orden de Fn, o sea n, una máquina de Turing no determinística que usa espacio fdn. Y veamos que podemos construir una máquina de Turing determinística llamémosla M, que usa espacio, bueno, voy a poner del orden de Fn al cuadrado, y que decida el mismo lenguaje, ¿no? Que decida el mismo lenguaje que N. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir un procedimiento auxiliar determinístico, ¿no? O sea, va a ser este procedimiento se podría escribir en una máquina de Turing determinística. El procedimiento se va a llamar alcanza, que recibe tres parámetros, C1, C2 y un número n. Voy a revisar porque tengo confundido, pero está bien. Entonces acá C1 y C2 son configuraciones de la máquina en N.
y este n es un número entero, positivo, digamos. Natural. Entonces lo que hace este procedimiento es determinar si desde la configuración C1 se puede llegar hasta la configuración C2 en la máquina N perdón, en la máquina N mayúscula, en la máquina no determinística N, en a lo sumo N pasos. ¿Está bien? Si la máquina fuera determinística, o sea, si la máquina N fuera determinística, esto sería trivial, ¿no? Porque yo empiezo desde la configuración C1, empiezo a aplicar transiciones que son determinísticas y en a lo sumo N pasos voy a llegar a otra configuración y me fijo si en algún momento del camino, en el medio, pasé por la configuración C2 y en tal caso devuelvo true y si no devuelvo false, digamos. Pero como la máquina N es no determinística, cuando yo estoy en una configuración puedo aplicar transiciones de manera, bueno, justamente no determinística, tengo muchas opciones. Entonces, en este árbol, yo quiero ver si yendo hasta el nivel n, en algún momento, partiendo de C1, aparece en algún lado C2. ¿Está bien? Y en este momento lo que a nosotros nos importa no es la eficiencia, o sea, no nos importa que esto sea rápido, lo que nos interesa es que ocupe relativamente poco espacio. Y entonces vamos a definir este procedimiento alcanza. Ahora, por simplicidad, vamos a suponer que n es una potencia de 2. ¿Está bien? Si no fuera una potencia de 2, uno también podría hacer esto, pero en realidad no nos va a importar porque cuando usemos este procedimiento solamente lo vamos a usar con potencias de 2, así que no va a ser un problema. Entonces supongamos que n es una potencia de 2. Entonces, ¿cómo definimos alcanza? Bueno, alcanza C1, C2, N se implementaría así. Bueno, si N es igual a 1, como es una potencia de 2, lo más chico que puede ser es 1. Ese sería como un caso base. Bueno, lo que quiero ver es si puedo llegar desde la configuración C1 hasta la configuración de C2 a lo sumo un paso, o sea, en 0 pasos o en un paso. Entonces, si C1 es igual a C2 o de C1 se alcanza C2 en un paso, devuelvo true, digamos. Y si no, devolver false. Está bien, vamos a escribirlo un poquito más, como si fuera código, así. Bueno, ahora si n no es 1, quiere decir que n es una potencia de 2 mayor que 1. Entonces lo que vamos a hacer es, yo quiero llegar desde C1 hasta C2. Lo que nos vamos a imaginar es que si C1 llega hasta C2 en varios pasos, es porque en el medio tiene que pasar por alguna configuración C'. ¿Está bien? Y si esto llega a lo sumo n pasos, de C1 hasta C2, es porque yo desde C1 hasta C' tengo que haber llegado a lo sumo n sobre 2 pasos, y desde C' hasta C2 tengo que haber llegado por lo menos en n sobre 2 pasos. Entonces lo que a mí me gustaría ver es si C1 alcanza C' en n sobre 2 pasos y si C' alcanza C2 a lo sumo n sobre 2 pasos. Si eso pasa, entonces devolvería true. El problema es que no sé quién es C'. ¿Está bien? Pero bueno, como yo sé que la máquina n usa espacio f de n,
yo lo que puedo saber es qué tamaño tiene esta C', ¿está bien? Como muy grande, podría ser del orden de f de n, ¿está bien? Porque yo me imagino que tengo un n inicial. Eh, como muy grande podría ser de tamaño f de n. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un for each, vamos a recorrer todas las posibles configuraciones C'. Voy a borrar esto. Para todas las posibles configuraciones C' de la máquina n, tal que el tamaño de C es a lo sumo f de n, me fijo si alcanza de C1 hasta C' en tiempo n sobre 2 pasos, y además también alcanza C' a C2 a lo sumo n sobre 2 pasos. Por acá como si fuera un if, y bueno, si sucede esto quiere decir que C1 va a poder alcanzar C2 en n pasos, a lo sumo n pasos, porque de C1 voy a poder pasar por C' y de C' voy a poder llegar hasta C2 a lo sumo n sobre 2 más n sobre 2 que da a lo sumo n. Entonces acá voy a devolver true. Mire, y si no pasa eso, voy a seguir mirando otras configuraciones que tengan tamaño hasta f de n. Fíjense que esto es completamente, bueno, es muy ineficiente en tiempo, digamos, porque acá yo estoy enumerando todas las posibles configuraciones que puede ser una cantidad exponencial, o sea, esto puede ser del orden de 2 a la f de n. O sea, puede haber 2 a la f de n configuraciones. Pero a nosotros lo que nos interesa de nuevo en este momento es el tiempo y no el espacio. No, al revés, lo que nos interesa es el espacio y no el tiempo. Bueno, entonces, si este for each terminó y no se alcanzó en ningún momento una configuración C' que nos permita llegar de C1 hasta C2, entonces devolvemos false. También fíjese que este procedimiento es completamente es determinístico, se puede hacer no usa no determinismo en ningún momento. Ahora esta es una función recursiva. Es una función recursiva. Cada sí, acá me parece que hice algo mal. Sí, perdonen, acá sí, le voy a tener que cambiar un poco las letras. Acá voy a poner alcanza el número t. Si t es igual a 1, estoy solamente cambiando n por t. Acá t sobre 2, acá t sobre 2. Está bien, pero esta n está fija de antemano, está bien, no varía a medida que yo voy llamando a la función. Es una n que está fija, que es la cantidad de... en algún momento la voy a terminar. ¿Está bien? Entonces ahora alcanza es una función recursiva y cada vez que yo hago un llamado recursivo, cada vez que se anida un llamado recursivo adentro de otro, lo que tiene que hacer la función recursiva es guardar en algún lado de la memoria los valores actuales de los parámetros, que son C1, C2 y T. Y quizás esta configuración C' para saber en qué estado se encuentra actualmente este proceso recursivo. Está bien, para que cuando la recursión termine y vuelva yo pueda continuar con el cómputo.
Entonces cada vez que se tiene un llamado recursivo dentro de otro se usan del orden de fdn memoria. ¿Por qué del orden de fdn? Porque yo tengo que guardar la configuración C1, tengo que guardar la configuración C2, tengo que guardar el número T. La configuración C1 y la configuración C2 a lo sumo van a tener tamaño del orden de fdn, porque yo en total voy a querer hacer a lo sumo n pasos de transición. Y como la máquina usa el orden de fdn memoria, esas configuraciones no van a poder ser tan grandes. Lo mismo con C', si necesito guardar C', va a pasar eso. Bueno, y T es un número que es más chico que N. Entonces va a ser más chico que fdn, porque había una hipótesis en el teorema que decía que fdn es mayor que N. Entonces este número T seguro, si es más chico que fdn, más aún lo voy a poder representar con una cantidad de bits que va a ser más chica que fdn. Entonces en total voy a tener que usar memoria que va a ser, no sé, quizás 4 veces fdn, pero eso sigue siendo del orden de fdn. Entonces tengamos presente este procedimiento alcanza. ¿Está bien? Ahora, para que la máquina M que estamos construyendo, la máquina M es una máquina determinística y la estamos construyendo nosotros. Para que esta máquina simule la máquina N, la máquina N es una máquina no determinística y que nos viene dada, digamos, y la que nosotros la queremos simular. Lo primero que vamos a hacer es modificar la máquina N ligeramente. Para que cuando la máquina N llegue a un estado de aceptación, llegue a una configuración que se encuentra en un estado de aceptación, borre toda la cinta, borre todo el contenido de la cinta, y además pase a un estado coaccept. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, simplemente porque queremos tener, así como tenemos una configuración inicial, la configuración inicial sabemos siempre que es de la forma Q0W, o sea, estamos en un estado inicial y a continuación viene la palabra de entrada, la cadena de entrada. Bueno, queremos saber exactamente cómo va a ser la configuración final. La configuración final queremos que sea de la forma coaccept, para no tener que adivinar cuál es la palabra que la acompaña, ¿está bien? O sea, si tenía una palabra que la acompaña, borramos toda esa palabra para siempre saber cuál es la forma que va a tener el estado de aceptación, la configuración de aceptación. Bueno, y además, este es un detalle un poco técnico, consideramos un número D tal que, acabo también de revisar para no confundirme, tal que D tenga a lo sumo 2 a la D por fdn configuraciones de tamaño fdn. O sea, ¿qué es una configuración de tamaño fdn? Bueno, una configuración de tamaño fdn es una cinta donde fn celdas están usadas, que tienen contenido escrito, acá tienen símbolos, y en algún lugar está el cabezal. Esto es una configuración de tamaño fdn. ¿Cuántas configuraciones de tamaño fdn hay? Bueno, va a depender de cuántos símbolos de cinta puede haber, y va a depender de la posición del cabezal.
no sé, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, si hubiera 7 símbolos de cinta, podría ser 7 a la FDN, podría haber 7 a la F, 7 símbolos posibles, ¿está bien? La cinta, entonces habría 7 a la FDN cintas posibles que yo puedo escribir. Pero bueno, siempre eligiendo un número D suficientemente grande, yo voy a poder poner una potencia de 2 que sea más grande que 7, por ejemplo 8 a la FDN, que es lo mismo que 2 a la 3 por FDN. Entonces voy a elegir acá un número D suficientemente grande como para poder contemplar todos los símbolos de cinta posibles y también la posición del cabezal. La posición del cabezal es simplemente un número más que también está multiplicando acá. Eligiendo una D suficientemente grande, eso siempre lo voy a poder superar, así que eso no, digamos que no es un problema. Entonces elijamos esa D, o sea, tal que la máquina N tenga a lo sumo, pueda alcanzar a lo sumo esta cantidad de configuraciones de tamaño f de n. Bueno, y observemos algo más antes de seguir, que es que el tiempo de ejecución de n es a lo sumo 2 a la d por f de n. ¿Por qué? Bueno, porque la máquina n tiene a lo sumo esta cantidad de configuraciones. Si yo empiezo desde una configuración inicial y empiezo a ejecutar la máquina, si ejecuto la máquina durante más de esta cantidad de pasos, en algún momento voy a repetir una configuración. Y si repito una configuración, la máquina está entrando en un loop. Y si entra en un loop es porque no termina. Pero si la máquina no termina, no puede ser que tenga una complejidad de FDN. O sea, cuando acá decimos una hipótesis que la máquina n usa espacio FDN, eso ya significa, por definición, que la máquina n siempre termina. O sea, no puede ser que entre en un loop. Entonces el tiempo de ejecución está acotado por este número. Entonces ahora creo que sí, ya tenemos las herramientas para decir cómo m simula n. Entonces para que m simule n, cuando se le alimenta con una palabra w, digamos, hacemos lo siguiente. Consideramos la configuración C1 como la configuración que empieza en el estado inicial de la máquina n. Este es el estado inicial de n, acompañado de la cadena de entrada w. Y consideremos también la configuración C2, que es la configuración que tiene el estado coaccept. Y nada más porque ya habíamos modificado n para que borre toda la cinta cuando acepta. Entonces lo que hace m es verificar si alcanza, o sea, si se puede alcanzar desde la configuración C1 la configuración C2 en a lo sumo 2 a la d por f de n pasos. Esto ya sabemos que es una cota para el tiempo de ejecución de la máquina n. Y este es el procedimiento que nos decía si, de vuelta, si desde la configuración inicial hasta la configuración final se puede llegar de una a la otra en a lo sumo esta cantidad de pasos. Entonces, si esto devuelve true, m acepta, y si no, rechaza. O sea, en tal caso acepta, y si no, rechaza. Entonces, bueno, por un lado, es fácil ver que m simula efectivamente nw. O sea, en realidad m cuando lo alimento con w simula n.
sea que MW acepta si solo si NW acepta, y MW rechaza si solo si NW rechaza. Con lo cual reconocen los mismos lenguajes. ¿Está bien? Esto es fácil porque es fácil con todo lo que ya mencionamos, es fácil justificar eso porque lo que hace M es ver si desde la configuración inicial de la máquina se puede alcanzar la configuración final, y eso es exactamente lo mismo que decir que la máquina N acepte la cadena W. Y la, la cantidad de pasos que pusimos acá como cota es exactamente una cota para la cantidad de pasos de ejecución de la máquina N. O sea que si existe una ejecución en N que acepta la cadena W, va a tardar menos de este tiempo. Entonces, esto va a estar bien. Bueno, lo único que falta ver, lo que resta ver, es que M usa espacio del orden de fn cuadrado, de fdn al cuadrado. Bueno, ¿qué hace M? M llama a alcanza C1, C2 de a la fdn. Entonces, M llama a alcanza con C1, C2 y 2 a la D por fdn. Y si recuerdan cómo funciona el procedimiento alcanza, lo que hace es divide este problema a la mitad, o sea, se fija si se puede alcanzar desde C1 hasta C' en la mitad de este tiempo, y si se puede alcanzar desde C' hasta C2 en la mitad de este tiempo. O sea que todo el tiempo, en cada paso, en cada llamado recursivo, esta función alcanza, esta función va a dividir el problema en dos problemas de la mitad del tamaño y va a formar un árbol de este estilo, un árbol de recursión de este estilo. Ahora, lo que nos interesa a nosotros analizar de vuelta no es el tiempo, sino el espacio. Entonces, si quisiéramos mirar el tiempo, lo que tenemos que ver es cuál es el tamaño total de este árbol. Pero como lo que queremos ver es el espacio, lo que nos interesa es mirar una rama, mirar cuánta memoria se usa en esa rama, porque cuando esta rama termine y la recursión vuelve, ya la memoria que se necesita para este nodo, por ejemplo, no la tengo que recordar. Cuando mire este nodo y vaya para acá, esta memoria la puedo reusar. Entonces, o sea, no tengo que sumarla, sino que tengo que mirar la rama que más memoria usa. Entonces, hay dos preguntas acá. La primera pregunta es cuánta memoria usa cada nodo del árbol. Eso ya lo habíamos respondido. Cada nodo del árbol requiere del orden de fdn memoria. Requiere del orden de fdn memoria porque esto lo habíamos dicho acá. Cada vez que se anida un llamado recursivo se usa del orden de fdn de memoria porque alcanza, necesita guardar el valor de C1, el valor de C2, el valor de T y el valor de C'. Y eso ocupado de fdn en total, como mucho. Y además, la otra pregunta es cuál es la longitud de la rama más larga. Bueno, y esto es como lo que uno hace cuando, el mismo tipo de análisis que uno haría cuando uno tiene un árbol por ejemplo, balanceado, como un árbol de búsqueda o algo así. Como el árbol está balanceado efectivamente porque en cada momento el tamaño del problema se divide exactamente a la mitad, la altura de este árbol va a ser el logaritmo de este número. Si quieren pongamos del orden de
En realidad creo que va a estar casi por ahí, pero bueno, el logaritmo en base 2 de 2 a la d por f de n. Bueno, y esto es exactamente lo mismo, cancelando el logaritmo con la potencia, es lo mismo que 2 del orden de d por f de n. Y de acá es una constante, o sea que esto es del orden de f de n. Entonces fíjense que cada nodo del árbol requiere del orden de f de n memoria y la altura del árbol es del orden de f de n, o sea que el uso total de espacio en una rama es del orden de f de n por f de n. Está bien, como voy a usar del orden de f de n acá, 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 y voy a sumar f de n veces, o sea que me va a quedar f de n al cuadrado. Bien, bueno, entonces eso nos dice que efectivamente M pertenece a space de f de n al cuadrado. Bien, y esto concluiría la demostración. Bueno, acá hay un pequeño detalle en realidad que si quieren pueden mirarlo en el libro, que es que acá la función f, yo en ningún momento dije que fuera una función computable, ¿no? Sin embargo, yo la usé para construir un programa. Bueno, eso en realidad, así como está mal, ¿está bien? Pero bueno, se puede adaptar ligeramente la construcción para ir probando qué valor debería tener f, y eso va a tardar mucho más tiempo, pero no va a afectar la complejidad espacial. Eh, Bien, bueno, entonces esto terminaría la demostración del teorema de Savage.